Los que estuvisteis la semana pasada ya conocéis a nuestro ponente de hoy, el coronel José Luis Condejas Calderón. Os haré un breve recuerdo de cuál es su experiencia profesional. Es especialista en relaciones internacionales. Sus destinos han sido la Dirección General de Política de Defensa, Estado Mayor del Ejército, División de Asuntos Internacionales, Estado Mayor de la Defensa, División de Estrategia y Relaciones Internacionales. En cuanto a estudios civiles, curso de negociación en Harvard, resolución de conflictos en el Instituto Gutiérrez Mellado, doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá de Henares, niveles superiores de inglés y francés, y también ha estado en misiones de paz: Bosnia-Herzegovina en el 2007, Afganistán 2004, República Democrática del Congo en el 2006 y Afganistán 2009. Sin más, damos paso a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por tan amable introducción. Bueno, como ya me conocen ustedes, vamos a ir directamente al asunto. No quiero perder tiempo. Ya les advierto que la conferencia de hoy es un poco más árida que la del otro día, porque vamos a ir repasando estructuras de una organización internacional, supranacional, como es la Unión Europea. Concretamente nos vamos a focalizar en la política común de seguridad y defensa. Bueno, para ello me propongo en los próximos minutos hablarles primero, darles una pincelada de qué es la Unión Europea en el mundo. Antes de meternos en materia, vamos a hablar de las relaciones de la Unión Europea con la OTAN y las diferencias que hay entre las dos. Luego pasaremos a ver cuáles son las estructuras de crisis, de gestión de crisis, con las que se ha articulado la Unión Europea. A continuación veremos cuáles son los objetivos que la Unión Europea se ha fijado para la gestión de crisis, es decir, qué es lo que quiere hacer la Unión Europea, para a continuación ver cómo lo hace. Una vez que sepamos lo que tiene y para qué lo quiere, vamos a ver cómo lo hace. A continuación veremos una breve pincelada de las operaciones de la Unión Europea para finalmente acabar con unas conclusiones. Vamos a ello ya. Bueno, cuando vemos los datos de la Unión Europea, la verdad es que son apabullantes, porque visto como un todo, realmente podemos pensar que es una potencia mundial. Desde el punto de vista económico lo es, no solamente por demografía, sino por potencia económica, incluso podría serlo por potencia militar. Digo como un todo. Si la comparamos con Estados Unidos, verdad que los datos parecen un poco apabullantes, ¿no? Esto sería verdad. Tenemos ahí un poco gasto militar. Esta transparencia está un poco anticuada porque China ya está a nivel de la Unión Europea y Rusia ha crecido un poquito. Así pues, este nivel podría estar por ahí aproximadamente. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea? Bueno, es que la Unión Europea no es un Estado. Son 27 Estados con 27 organizaciones distintas, con sistemas de armas diferentes, con intereses distintos, distantes y con procesos nacionales de decisión. Es una organización supranacional a la que los Estados han cedido una pequeña parte de su, digamos, centralidad, pero eso no significa que hayan cedido todo. Y eso, evidentemente, le resta capacidad de acción a la Unión Europea como tal. Además, hay que tener en cuenta que la Unión Europea está diseñada a posta como un desequilibrio de contrapeso de poderes. Si nos acordamos de lo que hablábamos el otro día, yo les decía que las organizaciones internacionales existen porque los estados que las conforman quieren que existan, no por sí mismas. Este es un ejemplo clarísimo. Así podemos ver que el Consejo, que es la voz de los estados, tendría esta cuota de poder, mientras que la Comisión, que es la voz del funcionariado de la Unión Europea, podríamos decir que tendría esta cuota de poder, y el Parlamento, que es la voz del pueblo europeo, por así decirlo, pues tendría esta cuota de poder. Realmente la proporción es todavía más desfavorecedora. O sea, que esto ha sido simplemente para que se queden con la idea. Quédense con esta idea: el Consejo es la bola gorda, el Consejo es la bola gorda, gran poder, es el que tiene el poder de decisión, es el que tiene el dinero, por son los estados, uno a uno. La Comisión es el funcionariado, es la estructura orgánica, tiene dinero, pero no tiene evidentemente tanto como cada estado sumado a los demás, y el Parlamento que tiene prácticamente ningún poder ejecutivo, pero sí tiene moral, evidentemente. Antes de seguir avanzando, vamos a hablar un poco de la Unión Europea y de la OTAN.
porque hay gente que las confunde. Vamos, hay gente que intenta hacer comparaciones y eso no es posible. Aunque las relaciones Unión Europea-OTAN en teoría son de lo más fluidas, para eso existen los acuerdos Berlín Plus con la OTAN, de los que luego hablaremos, los equipos de enlace permanente entre el Estado Mayor Militar de la Unión Europea, el EUMS, European Union Military Staff, y la NATO Planning Liaison Team. Hay una célula del Estado Mayor Militar de la Unión Europea en el cuartel supremo aliado de las potencias europeas, que es el de la OTAN, que se llama SHAPE, por ustedes ahí, vulgarmente pronunciado SAPE. En fin, y hay una serie de articulamientos que permiten la transparencia, la cooperación entre Estados mayores, entre organizaciones, y los comités se reúnen 4 veces al año. Realmente las relaciones en la realidad son frías y distantes. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay unas grandes diferencias entre Turquía y Grecia. Turquía no pertenece a la Unión Europea, Turquía quiere pertenecer a la Unión Europea. Además, Turquía tiene una geoestrategia diferente, porque Turquía quiere ser una potencia regional hacia Oriente Medio. Claro, eso a la Unión Europea la metería de hocicos en unos jardines en los que no le apetece meterse, por lo menos de momento. Además, detrás de la OTAN están los potentísimos intereses geoestratégicos de Estados Unidos que pesan y mucho. Porque si bien en la Unión Europea hay potencias muy superiores a las otras, como pueden ser Francia, Alemania y Gran Bretaña, también es cierto que la diferencia no es tanta como entre Estados Unidos y los demás dentro de la OTAN, y de hecho se nota. Porque en la Unión Europea es muy importante el consenso, sin embargo, en la OTAN, que a priori también es importante el consenso, ese consenso se consigue muchas veces muy fácil porque nadie se atreve a llevarle la contraria al niño gordito y grande en el patio del recreo. Y además existe la preservación del vínculo transatlántico de Gran Bretaña. Si hay un chivato que coopera con el niño grande y gordo del colegio, ese, en el caso de la OTAN, es Gran Bretaña, por sus intereses. Ya sé que es una imagen un poco infantil, pero sirve para que veamos con ello, porque además es importante. Además, hay una diferencia fundamental. La OTAN es una organización militar defensiva interestatal. Y la Unión Europea es una organización política supraestatal, que se ha dotado de un amplio espectro de capacidades de gestión de crisis, entre ellas las militares. Mientras que la OTAN, básicamente, lo que tiene son capacidades militares. Pero esto pone un punto y aparte entre lo que son estas dos organizaciones. Luego veremos además más diferentes y mucho más importantes. Además, desde el punto de vista puramente de la solidaridad ante una agresión exterior, muchas veces nos olvidamos que el Tratado 5, que el artículo 5 del Tratado de Washington, que es el Tratado Constitutivo de la OTAN, lo que dice es que en caso de agresión los demás países adoptarán las medidas que juzguen necesarias. Ustedes imagínense, si yo no quiero meterme en el fregado, lo tengo muy sencillo, con una frase de condena salgo bien librado, porque eso me permite adoptar la medida que yo juzgo necesaria. Mientras que el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, que es el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, que muchas veces se llama la Constitución Europea, sin embargo, lo que dice es que los demás deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. O sea que desde el punto de vista puramente defensivo, el Tratado de la Unión Europea es muchísimo más exigente de lo que lo es el Tratado de Washington. En estricto senso, legalidad internacional. Luego ya veremos a ver lo que pasa. Porque cuando pintan bastos, la cosa es diferente. Pero, en teoría, ahí lo tenemos. Y es importante recordar. Además, la Unión Europea tiene una serie de cláusulas, como son la de asistencia mutua, que ya hemos visto, la de solidaridad y instrumentos de cooperación militar que permiten a estados o grupos de estados, 2, 3, 4 ad hoc, que se junten como ellos más les convenga, pues una cooperación reforzada, una cooperación estructurada permanente. No voy a insistir en estas cosas porque creo que además les han dado estas cosas se las van a mencionar. Vamos a ver a continuación cuáles son las estructuras de gestión de crisis de la Unión Europea. Bien.
Fundamentalmente, y como decíamos en la otra conferencia, si recordamos, la Unión Europea está influenciada en su política exterior por una ideología liberal de corte posmodernista. Ahora que nos acordamos. Si nos acordamos de lo que esa ideología suponía, eso nos hace entender claramente por qué la Unión Europea pretende solucionar todos los problemas en sus relaciones exteriores y en la gestión de crisis mediante las herramientas diplomáticas y económicas. Evidentemente, hay muchos asuntos que se pueden resolver de esa manera. Además, no perdamos de vista que la Unión Europea tiene una autoridad y una legalidad percibida en el mundo que no tiene la OTAN. La OTAN da la sensación de que es un bravucón buscando problemas, vamos a decirlo muy pronto, y así es como es vista por muchos estados en África, en el Sahel, en Medio Oriente, en Iberoamérica, en Asia, mientras que la Unión Europea es vista como una organización que básicamente lo que intenta es buscar unas relaciones internacionales pacíficas y extender los valores de la democracia y liberales de Occidente. Aunque esto no pueda ser aceptado por ciertas organizaciones o por puntos de vista radicales, sí es percibida, podríamos decirlo, como el bueno o el polibueno, mientras que la OTAN es percibida como el polimalo, ¿no? Pero desgraciadamente no basta solamente con esto. No solamente bastan las herramientas diplomáticas y económicas, hay veces que hace falta algo más. Es muy difícil enfrentarse a Al-Qaeda o a las redes internacionales de narcotráfico con herramientas diplomáticas. Es muy difícil enfrentarse a las mafias que gobiernan las redes de tráfico humano con herramientas diplomáticas. Hacen falta otro tipo de herramientas que se pongan sobre el terreno y que apoyen estas iniciativas y que les den solidez y que las respalden. Así pues, nació la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea englobando a la política común de seguridad y defensa. Es decir, la política común de seguridad y defensa es una parte y no es la más importante, o sea que no atiendan un poco a la proporción de volúmenes que he colocado en esta transparencia entre una y otra. La política común de seguridad y defensa es una parte y no es la más importante de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Pero lo que sí es cierto es que se apoyan sobre los tres grandes pilares en los que se basa la Unión Europea. La política exterior de la Unión Europea, la política exterior y de seguridad, que son la diplomacia, el desarrollo y la defensa. Y esto es muy importante recordarlo si queremos comprender por qué la política europea hace las cosas que hace y cómo hace. Bien, si alguien pretende dejarse llevar por el pánico, este es el momento, porque pretendo explicarles esta transparencia. Lo que pasa es que lo haremos poco a poco, para ver si es posible que seamos capaces de entender todo este mareo. Bien, vamos a ver cuáles son los órganos de los que se ha dotado la Unión Europea para llevar a cabo sus relaciones exteriores en general, pero concretamente nos vamos a focalizar sobre la política común de seguridad y defensa, cuyas siglas anglosajonas son CSDP. A lo mejor las escuchan ustedes hablar rápidamente de la CSDP, Common Security and Defense Policy. Primero está el Consejo Europeo. Bueno, el Consejo Europeo es la bola gorda, la voz de los Estados, así que está por encima de todo porque donde no hay consenso de los Estados se acabó lo que se daba. Es decir, los Estados en todo momento se guardan la capacidad de vetar cualquier intento de actuación de la Unión Europea que vaya contra sus intereses. Bueno, esto es una forma de conseguir el consenso de todos. Realmente no es así de brusco. La gente no se pone, los Estados no se ponen así como así. Se dejan convencer unos a otros, en fin. Aquí hay un proceso intenso diplomático dentro de la Unión Europea. Si recordamos lo que hablábamos del liberalismo institucional, decíamos que las instituciones internacionales ayudaban a las relaciones a disminuir los conflictos porque aumentaban el conocimiento, la confianza, disminuía el dilema del prisionero, etc. Esto ocurre dentro de la Unión Europea. Los Estados que formamos parte de la Unión Europea confiamos unos en otros en no ser agredidos o no agredirnos unos a otros, ¿no? Así pues, el Consejo determina los intereses estratégicos, línea fundamental, los objetivos e intereses generales,
y además tiene un presidente, que lo dice 6, se llama Van Rompuy, y que además forma parte de la representación exterior de la Unión Europea en todo aquello que no lo haga la alta representante, de la que luego hablaré. Después está el Consejo de Asuntos Exteriores, y alguno de ustedes está ahí donde yo, y el Consejo de la Unión Europea, que se queda en medio. El Consejo de la Unión Europea es otro formato de reunión del Consejo Europeo. ¿Quién es el Consejo de Asuntos Exteriores? Bueno, pues el Consejo de Asuntos Exteriores está formado por todas aquellas personas que intervienen en las relaciones exteriores, pero también dependen de los estados. Así pues, hemos visto que hay un solo nivel que se divide en tres. Los estados se preocupan muy mucho de conservar el control de la acción exterior de la Unión Europea. Además, aquí es donde acaba de entrar en acción la alta representante vicepresidente. ¿Por qué? Pues verán que pongo ARVC aquí. No sé si se ve muy claro. En fin, espero que luego se puedan descargar la presentación, porque la pantalla hoy no sé qué pasa, que no se ve demasiado claro. Bueno, el caso es que el CAE es otro organismo más superior donde se discuten asuntos de exteriores. Luego está la figura de la alta representante y vicepresidente, que en este caso es la señora Catherine Ashton, que la tienen ustedes. Esta es la sucesora de Solana, para aquellos que quieran hacer una exposición de figura. Está al frente de la política europea de seguridad común, contribuye al desarrollo, preside el Consejo de Asuntos Exteriores, vela por la coherencia, representa a la Unión en las materias de política europea de seguridad común, es decir, cuando acude la Unión Europea a una reunión internacional, es ella quien representa a la Unión Europea. Se apoya en el servicio exterior, en el Servicio Europeo de Acción Exterior, que ahora veremos dónde está y qué es lo que hace. Bien, el Servicio Europeo de Acción Exterior. Voy siguiendo, como ven ustedes, voy intentando seguir el escalón para que vayan ustedes viendo cómo está esto más o menos. Es un organismo autónomo, es decir, está formado por funcionarios que apoyan a la alta representante y asiste además también al presidente del Consejo. Es algo así como el servicio diplomático de la Unión Europea. Está formado por representantes de todas las naciones que son elegidos pues, por su currículum, entre unas oposiciones, entran a formar parte del Servicio Europeo de Acción Exterior. El Comité de Representantes Permanentes. Bueno, el Comité de Representantes Permanentes está formado por los embajadores de las naciones de los Estados miembros ante la Unión Europea. Otro nivel más que controlan los estados. Muy bien. Además de ejercer la presidencia semestral, sus cometidos básicamente en el nivel político son el diálogo entre los Estados miembros, orientando la supervisión de los trabajos de los expertos, y a nivel administrativo pues el examen de los expedientes del Consejo. Es decir, es un organismo que trabaja para toda la estructura que tiene por encima y para facilitar el desarrollo de la que tiene por abajo. El Comité Político y de Seguridad. Esta es la pieza clave de la política común de seguridad y defensa. Además, se fijan ustedes, también hay embajadores, y dirán, caramba, ¿que son los mismos embajadores? No. Cada país tiene dos embajadores, uno en el Comité de Representantes Permanentes y otro con un grado inferior, es decir, un embajador que está supeditado a otro, en el Comité Político y de Seguridad. Como les decía, es la pieza clave de la política común de seguridad y defensa y una pieza muy importante de la política europea y de seguridad común. Sus funciones básicamente son el seguimiento de la situación internacional, analizan constantemente, se reúnen prácticamente todos los días para seguir la evolución de las diferentes zonas de conflicto en las que está involucrada la Unión Europea y aquellas en las que podría haberse involucrada la Unión Europea. Supervisa ambas políticas, la exterior y la de seguridad, la de seguridad y defensa, la de seguridad común y la de seguridad y defensa, por diferenciarlas, y ejerce, garantiza el control político y la dirección estratégica de las operaciones, tanto civiles como militares, de gestión de crisis. Quédense con esta frase: control político y dirección estratégica, que
básicamente es lo que hace cualquier Estado democrático con la actuación de sus fuerzas armadas o de sus fuerzas de seguridad. Todos los elementos de coerción que un Estado de los que se dota un Estado democrático, lógicamente deben de estar supeditados al control del Parlamento y del Gobierno, ¿no? Control político, dirección estratégica. Esto ocurre igual en la Unión Europea. A continuación, vemos que por debajo del Comité Político y de Seguridad está el Comité Militar de la Unión Europea. El Comité Militar de la Unión Europea está compuesto por los jefes de Estado Mayor de la Defensa. Evidentemente, como los jefes de Estado Mayor de la Defensa no están en Bruselas, que no pueden reunirse todos los días para charlar de sus asuntos, lo que tienen son unos representantes militares, allí permanentemente junto con un pequeño staff militar que van siguiendo los asuntos propiamente militares o civil-militares de la Unión Europea. Además, está apoyado por el Estado Mayor de la Unión Europea, que es el órgano de trabajo que les facilita la labor a los representantes militares, al Comité Militar como tal. Bueno, pues sus funciones, formular dictámenes o recomendaciones para el Comité Político y de Seguridad sobre los aspectos puramente militares o civil-militares de la política común de seguridad y defensa. He dicho que son todos militares. A continuación está el Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis. Bueno, este es otro grupo de trabajo que trabaja para el Comité Político de Seguridad, cuyas funciones pues, son todos los aspectos civiles, puramente civiles de gestión de crisis. Pues, aquellas operaciones en las que se envían policías, se intenta hacer reformar el Estado de Derecho, reformar la administración civil en un Estado fallido o posiblemente con vías de serlo o con problemas, protección civil y tal. Todo esto es lo que se llama vulgarmente Security Sector Reform, es decir, reforma del sector de la seguridad, que es todo aquello no relacionado con crisis puramente militares o civiles y que están relacionadas con ayudar a otros estados que tienen problemas a reformar sus instituciones, puede ser la institución judicial, la orgánica para recaudar impuestos, etc., para fortalecer esos estados, ayudarles a reformarse para fortalecerse. Bueno, da información y dictámenes, desarrolla conceptos y planea y monitoriza las misiones civiles de la Unión Europea. Y luego está el grupo político-militar. Bueno, este es otro órgano de trabajo del COPS y se dedica a los aspectos político-militares de la gestión de crisis. Por un lado teníamos los aspectos militares, los aspectos civiles y luego los aspectos político-militares, ¿no? Además se dedica al desarrollo político de conceptos, como por ejemplo la Estrategia Europea de Defensa, la Estrategia Europea en África, la Estrategia Europea en Asia-Pacífico, relaciones Rusia-Unión Europea, relaciones Estados Unidos-Unión Europea. Monitoriza aspectos militares de las misiones, de la reforma y de reforma del sector de seguridad del que hemos hablado, con ustedes, ayudar a otros estados a reformar sus instituciones para reforzarse como tal estado. Además de estas estructuras, hay otras propiamente internas que son dentro del servicio de acción exterior, como son la capacidad civil de planeamiento y conducción, Civil Planning Conduct Capability, CPCC, el Crisis Management and Planning Directorate, que es la Dirección de Gestión de Crisis y Planificación de Conducción de Operaciones, y el Estado Mayor de la Unión Europea. El Estado Mayor de la Unión Europea se dedicaría a planear misiones militares, el CPCC se dedicaría a planear misiones civiles y el CNPD se dedicaría a coordinar ambas. ¿De acuerdo? Este sería el organigrama general del CNPD. Para que se hagan ustedes una organización, fíjense en esta unidad de planeamiento integrado. Aquí, si no lo pueden leer, se llama unidad de planeamiento integrado. Esta es la unidad de partenariado y capacidades militares. Esta es ejercicios, training, lecciones, unidad de conceptos y capacidades civiles. Y este es coordinación y unidad de asuntos institucionales. Bien, pues ese que tengo señalado cubre
todas estas regiones: África, Europa, el resto del mundo. Así pues, la Unión Europea está monitorizando constantemente todo el mundo. Evidentemente, no se focaliza sobre todos y cada uno de los países del mundo. Se focaliza sobre aquellos en los que se está desencadenando una crisis o sobre aquellos donde podría desencadenarse una crisis. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo da abasto? Pues muy sencillo. Porque el servicio diplomático de la Unión Europea se apoya sobre todos los servicios diplomáticos de cada uno de los estados que la conforman, por lo cual, como hay embajadas de algún país de la Unión Europea en todos los países del mundo, los informes que envían esas embajadas sobre la situación de cada país es lo que le da a la Unión Europea la idea sobre qué países pueden estar en vías de entrar en crisis, sobre los cuales se puede focalizar la acción de la Unión Europea para intentar ayudar. ¿De acuerdo? Así pues, la Unión Europea está permanentemente chequeando todos y cada uno de los países del planeta. Además de esto, hablábamos antes de la capacidad civil de planeamiento y conducción, creada en 2007. Les he puesto la fecha para que vean que muchos de los organismos que están articulando la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea son muy recientes. Tiene alrededor de 60 expertos, sus misiones, planeamiento y conducción de misiones civiles, apoyo y asesoramiento a la alta representante, y su director es el jefe de todas las operaciones civiles que se están desarrollando en el mundo. El Estado Mayor Militar. Esto está sacado directamente de la página web de la Unión Europea, donde básicamente el 99% de la información que yo les estoy dando está abierta, se la pueden ustedes consultar, tienen ustedes a mano perfectamente. Esta la he sacado hace una semana. Las banderitas que ven ustedes ahí que conforman los puestos de cada uno, los directores de logística, inteligencia, etcétera, van cambiando cada 2 años. Cada 2 años van cambiando de forma que todos los países van rotando prácticamente por todos los puestos para garantizarse que el Estado Mayor de la Unión Europea tiene la máxima representación. A su cargo está el director, que es un general de 3 estrellas, general de cuerpo de ejército, podríamos decir en España. Por debajo está el deputy, que sería un general de 2 estrellas. Cada una de las divisiones estaría con un general de 1 estrella y cada una de las secciones de las divisiones pues está a cargo de un coronel. Por debajo tiene comandantes, tenientes coroneles, oficiales, etcétera, que son los que se dedican a la labor de analistas en cada uno de los temas: logística, inteligencia, capacidades, operaciones, comunicaciones y sistemas. En fin, un Estado Mayor Militar de nivel estratégico, básicamente como los que operan en cualquiera de los países de la Alianza. Bueno, el centro de situación de la Unión Europea. Pues su función es el seguimiento y evaluación de la actualidad geográfica o temática, es decir, ahí van todos los informes y hay una serie de funcionarios que se dedican a decir, cuidado, vamos a ver esta zona, aquí parece que hay problemas, en fin. Su misión es básicamente analizar toda la información y establecer contactos con otros centros similares de organizaciones aliadas, como puede ser la OSCE, como puede ser la ONU, como puede ser la Unión de Estados Africanos, la Unión de... todas las que se consideren que están en la órbita de todos aquellos cuya intención es preservar la estabilidad en el mundo. Además de esto hay una serie de agencias: el Centro de Satélites de la Unión Europea, el Instituto de Estudios Estratégicos y la Agencia Europea de Defensa. El Centro de Satélites está situado en Torrejón, sí, tenemos un centro de satélites en Torrejón. Satélites espía. Lo que pasa es que son unos espías, digamos, que proporcionan información abierta a aquellos países en los que se puede confiar, y su función es proporcionar imágenes de satélites analizadas. Es decir, uno de los países de la Unión Europea dice, oye, en la frontera que tengo aquí con Rusia me da la sensación de que estos están construyendo una base militar y no la han declarado. El satélite saca unas fotos y dice, no, están construyendo una presa de agua. Para este tipo de cosas se utilizan satélites, o para confirmar la información. El Instituto de Estudios Estratégicos, que podríamos decir que es el think tank de la Unión Europea, porque yo me atrevo a decir que es independiente. Evidentemente, ningún analista es absolutamente independiente, todos tenemos
realidad, tenemos unos prejuicios y tenemos una sensación histórica y del tiempo en el que nos movemos que nos lastran nuestros juicios. Bueno, si se fijan, esto es una pequeña pincelada postmodernista, que dice que cualquier juicio viene lastrado por los conocimientos anteriores. Pero es así. Pero hasta cierto punto sus análisis son bastante independientes. Todos sus trabajos están abiertos en la página web correspondiente. Una vez que hemos visto cuáles son los órganos de gestión de la Unión Europea, y supongo que estarán ustedes absolutamente perdidos, vamos a intentar ver cuáles son los objetivos. No se preocupen, porque mi intención no es que ustedes sepan cómo funciona la Unión Europea, eso sería imposible. Hay verdaderos especialistas que todavía no se ponen de acuerdo, porque son organismos que a veces chocantes. La intención es que ustedes se queden con una idea. La Unión Europea tiene un entramado complicado y elaborado para garantizar que la gestión de crisis permanece siempre bajo su control político y su dirección estratégica. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos visto cuál es ese entramado, vamos a ver para qué lo quiere. ¿Qué es lo que quiere hacer la Unión Europea en el mundo? Bueno, pues para saber lo que quiere hacer la Unión Europea en el mundo, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es lo que piensa la Unión Europea del mundo? Bueno, y la Unión Europea piensa del mundo que además de buenas personas hay estas amenazas. Yo aquí me van a permitir que haga un pequeño paréntesis, porque ustedes que están llamados a ser analistas en relaciones internacionales deben de aprender a distinguir la diferencia que hay entre amenaza y riesgo. Las amenazas es lo que existe en el mundo. Riesgo es lo que corremos en función de las acciones o de las no acciones con las que nos enfrentamos a esas amenazas. Por ejemplo, yo tengo un vecino muy agresivo que va siempre paseando por la calle con una estaca. Es una amenaza. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues si me pongo un casco de moto, reduzco el riesgo de que me ocurra algo. Si yo actúo contra ese vecino denunciándole a la policía, reduzco todavía muchísimo más el riesgo de que esa amenaza pueda actuar contra mí. ¿De acuerdo? Distingan siempre la diferencia entre amenaza y riesgo. Las amenazas están ahí. El riesgo es a lo que nos exponemos en función de cómo nos situamos ante esa amenaza. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las amenazas que la Unión Europea siente que hay en el mundo. Y entonces, frente a esas amenazas, la Unión Europea se plantea todas estas capacidades que desea ser capaz de realizar. Están, en principio, las famosas misiones Petersberg, no sé si han oído ustedes hablar de ellas. Bueno, pues bienvenidos al mundo de las relaciones internacionales, porque a partir de ahora las van a acompañar a ustedes como un fiel compañero. Estas son las famosas misiones Petersberg. Las definió un señor denominado Petersberg, creo que era sueco, pero como un principio, pero a partir de ahí se han ido complementando con otras que se han visto necesarias hacer. Les recuerdo que DDR y SSR, DDR es desarme, desmovilización y reinserción, que es la fase que hay posterior normalmente a un conflicto armado, donde hay que desarmar, desmovilizar a las fuerzas y reintegrarlas en la sociedad para que puedan ser ciudadanos productivos. Y SSR es Security Sector Reform, es todo lo que todas esas funciones que intentamos poder realizar para reformar los estados o ayudarse a reformar para que ellos mismos sean capaces de gestionarse como Estado. Muy bien. Una vez que hemos visto lo que la Unión Europea quiere hacer, bueno, muy bien, ¿y eso con qué lo quieres hacer? Bueno, pues la Unión Europea definió lo que se llamaba el Headline Goal 2010. Dijo, en el año 2010 yo tengo que ser capaz de tener unas fuerzas militares, desplegar unas fuerzas militares de hasta 60.000 efectivos operando al menos durante un año. Y además tengo que ser capaz de una acción rápida y decisiva en toda la gama de crisis del Tratado de Lisboa. Para eso, como en aquel momento cuando se definió la Unión Europea no tenía cuarteles generales militares ni nada parecido, dijo, bueno, ¿qué hay por ahí que yo pueda echar mano, que me pueda servir como cuartel general, que pueda mandar las fuerzas europeas en caso de que actúen? Bueno, pues la OTAN. Así que en un momento primero
se empleó como comandante estratégico de las fuerzas europeas que pudieran desplegar a Sakiu, que es este personaje de aquí, que es el comandante supremo aliado en Europa, que es el comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa. Bien. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de los años los europeos se dotaron de capacidades de conducción militar y entonces decidieron que ya Sakiu no iba a ser la primera acción, ¿de acuerdo? Sino que sería el chairman del comité militar. Este señor de ahí, es decir, el director del comité militar, que para eso tiene un Estado Mayor militar, ¿de acuerdo? Chairman European Union Military Committee. Así pues, la Unión Europea fue creciendo poco a poco para querer ser capaz de hacer estas cosas en el campo de la crisis puramente militar. Bien, para ello dijo, bueno, y ahora como, esto es lo que yo quiero hacer, pero ¿cómo lo hago? Porque claro, yo voy a tener que tener unas fuerzas. ¿Quién me las da? Y entonces dice, bueno, pues es muy sencillo. Vamos a hacer un catálogo de fuerzas de las que necesito, el Headline Goal Force Catalog, el Headline Goal Requirements Catalog, que es lo que yo necesito, lo pongo ahí y digo, bueno, ¿quién me da esto que yo necesito? Entonces los estados ofrecieron una serie de fuerzas. Y eso es lo que fue el Headline Goal Force Catalog. Lo que quiero, lo que los estados me dan. Comparando ambas listas, dijeron, caramba, hay cosas que todavía me faltan. Entonces, para poder adquirir esa serie de cosas que todavía me faltan y que yo deseo tener para poder actuar en el campo puramente militar de la gestión de crisis, se creó lo que se llamaba el Headline Goal Progress Catalog, que es la lista de carencias entre un catálogo de lo que yo quiero y otro catálogo de lo que me han dado. Así pues, comenzó el proceso de desarrollo, de planeamiento de las fuerzas que tendría la Unión Europea. Apareció el catálogo 2010, se pasó al catálogo de fuerzas, el catálogo de progreso donde había una serie de carencias y esas carencias se plasmaron en una serie de paneles donde los países se reunieron para ver quién podía conseguir, todavía están desarrollando porque hay carencias, pero bueno, de ahí salieron las necesidades que debían de cubrirse y eso modificó el punto de vista de muchos países a la hora de adquirir nuevas capacidades de defensa, como por ejemplo transporte estratégico, donde la Unión Europea se dio cuenta de que los únicos que tenían transporte estratégico aéreo en el mundo eran los norteamericanos y los exsoviéticos, los rusos. Entonces la Unión Europea dijo, un momento, entonces tenemos que dotarnos de esta capacidad. Esa entre otras muchas. Esos paneles que están buscando constantemente refinar las capacidades de los diversos estados europeos para que seamos capaces de proporcionar esas capacidades que no tenemos, lo lleva la Agencia Europea de Defensa que se creó, es proceso para eso. Además, la Agencia Europea de Defensa ya se ha convertido en una especie de broker que impulsa la cooperación entre estados a la hora de desarrollar políticas industriales de adquisición de capacidades militares. Esto es muy complejo, pero bueno, que sepan ustedes que la Unión Europea tiene un procedimiento para dotarse de capacidades diciendo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que necesito, esto es lo que ustedes me dan, me faltan estas cosas y tengo que seguir perfeccionando. Además, eso está basado en, estas son las amenazas, esto es lo que yo quiero hacer para contrarrestar esas amenazas, para disminuir los riesgos que me ponen esas amenazas, esto es lo que necesito hacer, ¿de acuerdo? Tiene una lógica puramente sencilla. Además de las capacidades militares, la Unión Europea puso en su momento algo absolutamente novedoso y que la OTAN nunca será capaz de hacer, que es proporcionar capacidades civiles para la gestión de crisis, que no tengan que ver con asuntos puramente militares. Así pues nació el Objetivo General Civil, el Civilian Headline Goal 2010. En la reunión de Feira del año 2000, en el Consejo Europeo de Feira del año 2000, se decidió que la Unión Europea debería ser capaz de proporcionar hasta 5.000 policías, 1.000 de ellos desplegables en 30 días. En Gotemburgo, en 2003, se mejoró, porque lo que se dijo es, además, 72 jueces, 48 fiscales, 38 personas especialistas en administración civil, 72 funcionarios de prisiones que fueran capaces de reformar las administraciones penitenciarias y 34 otras especialidades, 48 agentes de investigación, 60, 5.000 personas de protección civil, 505 observadores,
y se creó la celda civil-militar del Estado Mayor de la Unión Europea, que acabó desembocando en lo que hemos dicho que era el Crisis Management and Planning Directorate, que es, les recuerdo que era lo que conjugaba las operaciones civiles con las militares para que cuando actúen en el mismo país, en la misma área geográfica, vayan coordinadas hacia el mismo objetivo. Esto es lo que yo les decía cuando les menciono la Security Sector Reform, la reforma del sector de la seguridad. La Unión Europea es capaz de aportar no solamente fuerzas militares, como puede hacer la OTAN, como puede hacer cualquier coalición de países que quiera ayudar o que quiera impedir o poner fin a un conflicto, sino que además es capaz de apoyar las instituciones y las organizaciones estatales de un país para ayudarle a reformarse o a dotarse de ellas para que se consolide como Estado. Esto solo es capaz de hacerlo la Unión Europea, nadie más. Así pues, las herramientas disponibles para la gestión de crisis de la Unión Europea son militares, las que hemos dicho, y civiles. Ambas herramientas están a disposición. ¿Cuáles se utilizan? Pues una u otra, o las dos, o una parte de unas, o otra parte de otras, depende de cómo sea el tipo de crisis. Luego veremos todas las misiones militares en las que está involucrada, todas las misiones civiles, militares y civil-militares en las que está involucrada la Unión Europea y que unas son policiales para ayudar a reformar la gestión de las fronteras. Además de esto, la Unión Europea dio un paso más allá, porque una vez que se dotó de estas capacidades, dijo, yo además quiero ser capaz de llevar 2 operaciones de estabilización y reconstrucción con un componente civil apoyado por 10.000 tropas, 2 operaciones de este tipo simultáneas y que estén funcionando durante al menos 2 años. Además quiero ser capaz de llevar 2 operaciones de respuesta rápida militar con una iniciativa que se llama los grupos de combate, los battle groups, que luego veremos lo que es, un poquito por encima. Una operación de evacuación de emergencia, imagínense pues, una catástrofe como puede ser un huracán, un terremoto, una misión marítima aérea de vigilancia e interdicción, una operación humanitaria de unos 90 días, una misión de política común de seguridad y defensa con 3.000 expertos, junto con unas 12 misiones del mismo tipo, imagínense. Esto es lo que dice la Unión Europea que quiere ser capaz de hacer. 2 operaciones de estabilización y reconstrucción de 10.000 personas cada una durante 2 años, 2 operaciones de respuesta rápida militar, una operación de evacuación. Todo esto es lo que quiere ser capaz de hacer la Unión Europea. ¿Es posible? Claro que es posible. Es posible porque la Unión Europea está formada por 27 estados. En el momento que se produce una catástrofe, automáticamente cada estado aporta lo que quiere, puede o ve que pueda ser necesario. Y eso le da una gran potencia y una gran capacidad de actuación en el campo civil y en el campo militar. Luego veremos cuál es el problema. Así pues, ya sabemos qué es lo que quiere hacer la Unión Europea en el campo de las relaciones internacionales en cuanto a la gestión de crisis. Ya sabemos cuáles son los niveles de ambición que se ha marcado, que lo que tenemos que ver es cómo es capaz de hacerlo. Para eso, la Unión Europea se ha dotado de unos mecanismos de interacción entre todos estos elementos que hemos visto que garantizan que eso se puede hacer. Bien, todo este tipo de acrónimos son los que yo voy a utilizar, por lo cual, si hasta ahora estaban ustedes perdidos, a partir de ahora lo van a estar más todavía. Pero no se preocupen, porque lo importante no es aprenderse esto, es coger las ideas clave que luego intentaré repasarlas en las conclusiones. Yo esto se lo doy para que cuando ustedes se descarguen la presentación lo tengan a mano y les sea más fácil seguir un poquito lo que intento decir durante el vídeo. Bien, volvemos a la transparencia del Power. Transparencia que ustedes ya dominan. Y no lo digo de broma, porque ya sabemos que el Consejo está ahí y que está formado por jefes de Estado y de Gobierno. Lo que pasa es que se reúnen normalmente a nivel de embajadores o representantes permanentes. También sabemos del Comité Político y de Seguridad que está ahí y que es la pieza clave de lo que es la política común de seguridad y defensa, que por debajo de él está el Comité Militar. Todo esto sería el aspecto militar, más tarde veremos lo que significa esto. Y aquí estaría el bloque civil, donde está el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Centro de Situación, el Centro de Planeamiento de Misiones Civiles, el Centro de Planeamiento de Misiones Militares y el CMPD, que es donde se coordinan ambas. Por debajo de aquí estarían las misiones civiles. Estas son las misiones civiles.
Cada misión civil tiene un head of mission, un jefe de la misión, cabeza de la misión. Puede haber varios. Todas ellas dependen de él. Y cada misión, pues dependiendo de lo que necesite, sacará capacidades civiles de ese pool de fuerzas civiles que hemos dicho que tiene 5.000 policías, 72 jueces, etc. ¿De acuerdo? Cada misión se construye de una manera diferente en función de sus necesidades. ¿De acuerdo? El lado civil. El lado militar es más complicado. Las operaciones militares son bastante más complicadas. En primer lugar, está a nivel estratégico un cuartel general de nivel operacional, que es como lo llaman los militares. El Operational HQ, Headquarters, ¿de acuerdo? Este está en Europa, no se me diga. Es el cuartel general de nivel operativo que recibe directamente las directrices políticas, porque hemos dicho que la Unión Europea se garantiza en todo momento el control político y la dirección estratégica de todas las operaciones. No se olviden de esto. Control político y dirección estratégica. ¿De acuerdo? Por eso, el cuartel general militar depende del Comité Político y de Seguridad, quien le fiscaliza cada una de sus acciones. ¿De acuerdo? Por debajo de ellos y desplegado sobre el terreno estaría el cuartel general de la fuerza, el Force HQ, estaría desplegado en el Chad, en Angola, en donde haga falta, con una serie de fuerzas. Y las fuerzas podrían ser, pues, todo ese pool de fuerzas que hemos dicho, que puede ser desde 1 hasta 60.000 hombres, o puede ser una acción rápida militar, como hemos dicho, que la Unión Europea quiere tener capacidad de hacer, que serían los grupos de combate, los battle groups. ¿De acuerdo? Luego hablaremos de los battle groups, que son aproximadamente 1.500 hombres, ya veremos que no es exactamente así, pero bueno. Así que esta transparencia que parecía malvada, ya la dominamos perfectamente. Sabemos que hay un control político estratégico de las operaciones militares, sabemos que hay un planeamiento civil y un control de las operaciones civiles, sabemos que en las operaciones civiles hay un pool de fuerzas a su disposición, que puede ser desde jueces, policías, expertos en prisiones, expertos en administración civil, etc. Hasta de todo, cada una se diseña de una manera diferente, puede ser multifaceta o puede ser simplemente para ayudar a gestionar las fronteras de Georgia, y que la operación militar puede tener hasta 60.000 hombres. Hasta ahora nunca se ha empleado esa fuerza, pero bueno, se han empleado pequeñas fuerzas. ¿De acuerdo? Bueno, así que fuera mierda. Así pues, en función de la baja o de la alta probabilidad que la Unión Europea ve en una nación de que haya crisis, se va planteando la posibilidad de realizar todas estas misiones que ya hemos visto. Recuerdo que la DDR es desarme, desmovilización y reinserción. La SSR, Security Sector Reform. Digo, si alguna vez ven ustedes estas siglas, las puedan reconocer. Cuando se desarrolla una crisis, se forma un gabinete de gestión de crisis donde aparecen todos estos representantes que ya conocemos. Por un lado está el nivel político, con sus órganos de apoyo. Por otro lado está el Servicio de Acción Exterior con sus órganos de apoyo, y por otro lado están todos estos órganos que hemos visto que son de planeamiento civil, militar y civil-militar. ¿De acuerdo? Todos ellos, evidentemente no se juntan todos, no cabrían, pero van representantes de estos órganos y ellos son los que van gestionando a modo de gabinete de la crisis y van informando al Consejo, y el Consejo va tomando decisiones. ¿De acuerdo? Esto es un sistema complejo. De hecho, es una organización que está permanentemente viva. O sea, todos estos bloques que yo les estoy enseñando están en permanente desarrollo, porque hay algunos que van perdiendo funciones, otros que las van fagocitando. En fin, como cualquier orgánica, tiene su proceso de nacimiento, de desarrollo y de desactivación. Las fases fundamentales, por hacer un resumen rápido de la gestión de crisis de la Unión Europea, cada una de las crisis las podríamos dividir en estas 6 fases. Primero hay una fase rutinaria en la que hay un seguimiento, de repente aparece una alerta, cuidado, en Mali parece que va a haber un problema. De repente se produce una escalada de la crisis y se desarrolla lo que se llama el Crisis Management Concept, el concepto de gestión de crisis. Una vez que ese concepto de gestión de crisis ha sido aprobado, se desarrollan las Strategic Options, las opciones estratégicas. Todo esto
controlado y supervisado permanentemente por el Consejo y por el Comité Político de Seguridad. Dirección política, control estratégico, ¿de acuerdo? En una cuarta fase, y tras una decisión del Consejo, se desarrolla la Initiating Military Directive, que es la directiva de iniciación militar. En el caso de que no sea militar, que sea civil, pues sería la Initiating Directive. ¿De acuerdo? A partir de ahí se desarrolla el concepto de la operación CONOPS, que es, a grandes rasgos, qué es lo que pretende hacer la Unión Europea en la operación, cuáles son los fines, cuál es el end state de la operación, cuál es la estrategia de salida. Yo voy a ir allí a hacer esto y me iré cuando se hayan alcanzado estos niveles. ¿De acuerdo? A partir de ahí se desarrollan los planes, ya sean civiles, militares o civil-militares, los OPLANs, los planes de operación, OPLANs. Después viene la generación de fuerzas y finalmente, antes de empezar a actuar, se tiene que definir el estatuto jurídico fiscal de las fuerzas que van a actuar en la nación correspondiente. Es decir, no puedes aparecer en una nación, por muy pobre que ésta sea, Burkina Faso, aparecer allí con fuerzas militares y con fiscales y jueces y decir, bueno, voy a empezar aquí. Esto es una nación soberana y usted se mueve aquí según una serie de reglamentaciones que aquí están. Y para eso hace falta definirlas. Luego hablaremos un poquito más de esto, porque hay que definir otras cosas en el caso de los militares. En una quinta fase comenzaría el despliegue y la implementación y la revisión de la misión mientras esta va teniendo lugar para poder corregir errores que se vayan detectando o malos funcionamientos. Y en una fase final finalizarían las operaciones una vez que se haya alcanzado el end state, es decir, el estado final que desea la Unión Europea con esa operación concreta, de operaciones que han durado 6 meses a operaciones que siguen durando años y años porque es difícil llegar al estado final que la Unión Europea se ha marcado. Y durante todo el proceso tiene lugar lo que se llama el proceso de lecciones aprendidas, es decir, vamos intentando aprender de nuestros errores para mejorar nuestra actuación, tanto en el campo civil, como en el campo militar, como en el campo político, como en la relación entre todos estos y el funcionamiento intrainstituciones. Esto sería, a grandes rasgos, más o menos cómo se desarrolla una operación tanto civil como militar de la Unión Europea. Así pues, tenemos dos planos de desarrollo de las misiones. Uno es el plano estratégico, que lo he puesto arriba, y otro es el plano operacional o táctico, que es sobre el terreno. ¿De acuerdo? En el plano estratégico, a nivel político, hay un planeamiento avanzado y un planeamiento a la respuesta de crisis, donde intervienen el órgano de planeamiento civil, CPCC, donde interviene el órgano de planeamiento militar, el EUMS, y donde interviene el CNPD, que es el órgano que articula o intenta articular ambos planeamientos. Los productos que se obtienen a ese nivel son el Crisis Management Concept, las Military Strategic Options, las Initiating Military Directive o la Initiating Directive, en caso de que sea simplemente civil. Por otro lado, en el nivel táctico, es decir, sobre el terreno, donde se define el nivel de la estrategia militar o de la estrategia civil. Lo que pasa es que las operaciones civiles no necesitan de una estrategia tan elaborada como la militar, ¿no? Y ahí lo que se obtiene es el concepto de la operación, el State of Requirement, que es como se llama vulgarmente a los requerimientos de fuerzas o de capacidades civiles que se necesitan para actuar sobre el terreno, el plan de operaciones y las ROEs. ¿Qué son las ROEs? Son las Rules of Engagement, muy importantes. Definen las reglas de enfrentamiento, es decir, cómo se van a comportar esas fuerzas militares o policiales en caso de que encuentren resistencia o se vean sometidas a una situación de amenaza. En función de que la misión que vaya a desencadenar la Unión Europea, vaya a desarrollar allí la Unión Europea, esas reglas de enfrentamiento serán más exigentes o serán menos restrictivas, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero es muy importante, porque eso define, dicho mal y pronto, cuándo alguien puede abrir fuego y cuándo no. Y como estamos hablando de vidas humanas, pues es muy importante decir, ¿de acuerdo? No solamente de las que pueden recibir el disparo, sino de aquellos que ponen en riesgo su vida y que no pueden abrir fuego hasta determinadas condiciones. Es muy importante para ambos, ¿de acuerdo? Bien. Esta es otra maldad con la que intento que ustedes se terminen de perder si alguno de ustedes todavía no lo estaba. Bien.
Este es el recorrido que hacen los diferentes conceptos. Aquí ven ustedes los productos que se van obteniendo, aquí tienen los organismos que van dando su aprobación. La idea que se tienen ustedes que quedar es que el procedimiento es muy elaborado y en todo momento el Comité Político y de Seguridad y el Consejo están constantemente dando la aprobación o no de los conceptos que se representan, ¿de acuerdo? Control político, dirección estratégica. Control político, dirección estratégica. Hasta que al final ocurre el lanzamiento de la operación cuando ya se han definido todos los conceptos de operación, las fuerzas que actúan, State of Requirements, los planes de operaciones y las Rules of Engagement, ¿de acuerdo? Todo eso es un procedimiento muy elaborado en el que los conceptos van de un sitio a otro recibiendo la aprobación y cuando no la aprueban vuelven atrás o vuelven hacia adelante. Aprobación, venga, siguiente, pum, 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 van avanzando y así, ¿de acuerdo? Quédense con la idea, es muy elaborado y en todo momento hay un control político y una dirección estratégica tanto del Consejo como del Comité Político de Seguridad. Así pues, tenemos un planeamiento militar, un planeamiento civil que van juntos y se intentan coordinar para que la acción de la Unión Europea en una determinada área geográfica o nación, tanto las acciones civiles como las militares, vayan todas y coadyuven al mismo objetivo, ¿de acuerdo? No se pierdan la transparencia, lo que intento demostrarles es que existe y es un procedimiento muy elaborado y muy complicado. Así pues, para intentar complicarles más, lo intentaremos ver desde otro punto de vista, a ver si consigo que se queden con la idea. Nosotros, ante un problema, o ante ningún problema, lo que hay es, en primer lugar, un planeamiento genérico. Es decir, parece ser que va a haber un problema en el chat, o puede haber probabilidades de un problema. De repente, el problema sucede, entonces empezamos un planeamiento de contingencia. Esto sería el planeamiento avanzado, ¿de acuerdo? Un planeamiento inicial genérico. Profundizamos más en el planeamiento porque ya empezamos a ver cuáles son los problemas. A partir de que la Unión Europea decide tomar una acción, comienza ese planeamiento tan complicado en forma de serpiente que hemos visto, en el que en todo momento el Comité Político de Seguridad y el Consejo conservan el control político y la dirección estratégica, obtienen los productos que hemos visto de planeamiento, el plan de operaciones, las reglas de enfrentamiento, etc. Y esto es lo que conforma el planeamiento propiamente dicho y a partir de ahí comienza la operación. En este momento tendríamos un pequeño equipo de planeamiento, pues se llama Core Planning Team, pequeño equipo de planeamiento. En esta fase el equipo de planeamiento tiene que ser aumentado porque evidentemente se necesita más gente para planear más cosas más complicadas y mientras sobre el terreno lanzamos unos equipos que se llaman Mission Monitoring Team, que es decir, son aquellos que van al terreno para ver cuáles van a ser las necesidades y para comprobar que el planeamiento que se está realizando efectivamente está de acuerdo con las necesidades que va a haber sobre el terreno, ¿de acuerdo? Así pues, como ven, el planeamiento de la Unión Europea no es una cosa que se haga a tontas y a locas, sino que está muy depurado por la experiencia, no solamente de las naciones, sino de la propia Unión Europea, cuando ha ido desarrollando diferentes operaciones. Todos estos conceptos, todos estos productos que yo digo aquí, el Crisis Management Concept, el Military Strategic Operation Directive, etc., ¿verdaderamente se fabrican para cada operación? Bueno, pues sí y no. Ahí les he puesto ejemplos de diferentes operaciones de la Unión Europea. He puesto un más donde se ha desarrollado ese producto y unas líneas donde no se ha hecho. Fíjense que hay dos que siempre se desarrollan, que son el Crisis Management Concept y el plan de operaciones y las reglas de enfrentamiento. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo para misiones civiles que para misiones militares. Evidentemente las misiones civiles no son tan complicadas como las misiones militares, habitualmente, pero suele haber disparidad a la hora de necesitar o no necesitar todos estos conceptos. Cuanto más complicada es la misión, más necesita de todos estos productos, evidentemente. Por ejemplo, ustedes la misión Altea, que justo de Green Plus,
es la operación que está desarrollando la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina y que está siendo dirigida por Sakic. Recuerden ustedes que era el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa de la OTAN. Como fue la primera misión de la Unión Europea, que todavía sigue, es una operación que está siendo dirigida desde el cuartel general de la OTAN. Pero es la primera y la única. Bueno. Así pues hemos hablado de que para evitar estar en manos de la OTAN, la Unión Europea desarrolló sus propios cuarteles generales para dirigir las operaciones. Vuelvo a decir que el nivel político estratégico está bajo el control del Consejo y del Comité Político y de Seguridad. Pero a nivel militar estratégico hay tres opciones. La primera es los acuerdos Berlín-Plus, en los que se utiliza el cuartel general de la OTAN en Europa, pero luego la Unión Europea se dotó de 5 cuarteles generales, que los proporcionan las 5 naciones que ustedes ven ahí. Evidentemente, estos cuarteles no están activados permanentemente, sino que se activan cuando se necesita. Entonces, cuando va a haber una operación, la Unión Europea pregunta: oye, ¿quién de vosotros 5 quiere activar su cuartel general? Yo, pues tú. El resto de las naciones le ayudan enviando oficiales de Estado Mayor, en fin, o sea que el cuartel general no es puramente nacional, sino que es multinacional, y así la Unión Europea se garantiza que tiene un cuartel general puramente europeo, sin interferencia de la OTAN para dirigir sus operaciones militares. Además de esto, la Unión Europea se dotó del Ops Center, pero este Ops Center hasta ahora solo se ha activado y para cosas muy pequeñas, con lo cual tiene aproximadamente unos 6-7 militares ahí destinados y no tiene capacidad para planeamiento realmente complicado. O sea que realmente hasta ahora lo que se está haciendo es planeamientos a través de los cuarteles generales. Bueno, esto es donde están situados los cuarteles generales. Y esta es la propuesta Weimar Plus. Las 5 naciones que ustedes ven ahí lo que quieren es tener un cuartel general permanente como tiene la OTAN para planeamiento civil y militar. Lo que pasa es que esta es una opción que todavía no ha sido aprobada y tiene muchas dificultades de ser aprobada porque Gran Bretaña se opone con fiel decisión hasta llegar a la bayoneta, como dicen los legionarios. No hay manera de avanzar en esto por ahora. Bueno, la respuesta militar de la Unión Europea. Hemos hablado de que queremos estar dotados de lo que se llaman los grupos de combate, los battle groups. ¿Qué es un battle group? Bueno, pues un battle group son aproximadamente 1.500 efectivos con un cuartel general de la fuerza, basado sobre aproximadamente un batallón de infantería con elementos aéreos, marítimos de apoyo. Esto debe de ser capaz de actuar en 15 días, respuesta rápida militar. Se acuerdan ustedes que hablamos de la Unión Europea, con lo cual la Unión Europea se garantiza con esto que tiene esa capacidad militar de respuesta para crisis que necesiten de ella. El último battle group que dirigió España, por ejemplo, estaba formado por 2.300 personas. No se compliquen la vida de su terminología militar. Ahí hay un batallón de infantería, hay un escuadrón de caballería, artillería, helicópteros, salvadores, transmisiones. Las cosas de la mili, como diría mi abuelo. Estas son, por ejemplo, los últimos battle group en los que ha participado España. Aquí verán que no viene el del 2008 ni el del 2014, en el que vamos a participar junto con Francia, Bélgica y Holanda. Así pues, la Unión Europea se garantiza la capacidad de actuar en el campo puramente militar, en una amplia capacidad de gestión de crisis que van desde una respuesta en 60 días hasta una respuesta en 5 días. Esto es en teoría. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora no se han utilizado nunca. ¿Y por qué? Volvemos otra vez a lo que yo les comentaba de los factores internos de las organizaciones. La Unión Europea es bastante reacia, como tal, a involucrarse en enfrentamientos geoestratégicos. Eso ya lo habíamos comentado el otro día. Además, los grupos de combate los pagan los países que los conforman. Y esto hace que ese gasto, no solamente de dinero, sino de posibles problemas, porque a ningún país le apetece empezar a recibir ataúdes, hace que los países sean muy reacios. De hecho, hasta ahora no se ha utilizado nunca. El problema de Mali era un problema de libro, de reglamento, para haber utilizado los battle groups. Sin embargo, Polonia, que era el que lideraba uno de los grupos de combate en stand-by en este semestre, porque hay 2 grupos de combate en stand-by en cada semestre, pues se puso de perfil
y nadie se decidió a actuar. Las operaciones de la Unión Europea, pues aquí las tienen. Civiles, militares, finalizadas, no finalizadas. Como ven ustedes, un amplio espectro de sitios. Lo mismo sacado de la página web de la Unión Europea, donde pueden ustedes encontrar prácticamente toda esta información. Y estos son los sitios donde se prevé, donde la Unión Europea preveía que iba a tener que intervenir, como fíjense ustedes que Mali no venía en sus previsiones, porque a pesar de todo lo que vigilan, no siempre acierta. Conclusiones. Bueno, la Unión Europea yo creo que queda demostrado que es un actor geopolítico creciente. En su acción predominan los medios económico-diplomáticos. Además es el único actor capaz de la gestión de crisis integral, es decir, civil y militar simultáneas. Nadie más es capaz de hacerlo. Es el único país, es la única organización capaz, el único actor internacional capaz de apoyar a terceros países en reconstrucción y consolidación institucional, Security Sector Reform. Pero en el campo puramente militar, si bien en teoría tiene una alta capacidad de reacción, esta se ve limitada. Así pues, moraleja. Ustedes ven la OTAN, que es un edificio terminado, construido, sólido, pero ya está. Eso no va a crecer más. Ahí está. Está para lo que está y no va para más. La Unión Europea, en la política común de seguridad y defensa, pues es un edificio que la construcción no sabemos lo que va a ser. Está todavía por definir. Depende de los europeos. Tenemos nosotros los que lo definimos. Así pues, el instrumento militar de la Unión Europea, pues ahora, pues es eso. Es un niño muy reciente, tiene muy pocos años. ¿Qué será de él? No lo sé. Veremos a ver, porque nosotros depende de la educación que tenemos a ese niño, el niño será una persona de provecho o se perderá. Y no olvidemos nunca que el problema fundamental de la Unión Europea es que cada uno pide el café como le apetece. Es decir, cada uno tiene sus intereses, y aunque todos juntos somos muy conscientes de que somos europeos, que tenemos un destino común, hay algunos que dicen sí, pero los problemas que ocurren ahí abajo no son los mismos de los que ocurren ahí arriba. Los problemas que ocurren en esa esquina son muy diferentes de los que ocurren en esta otra, por lo cual, pues, esto es algo que los europeos de alguna manera tendremos que empezar a compaginar. Y con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias por su paciencia. Pasamos al descanso y después de él estaré encantado de